Sí, Recording ya, is ahí sí. on. Bueno, Ya. Solo voy a dar inicio, Doc, y para poder darle apertura a su ponencia. ¿Listo? ya. Ya. Bueno, chicos, muy buenas noches con todos. Sean cordialmente bienvenidos a esta jornada académica organizada por REPSE. En esta ocasión tendremos el agrado de abordar el tema de gran importancia en la práctica clínica diaria, el cual es hipertensión arterial, la importancia del MAPA y el AMPA. La hipertensión arterial continúa siendo uno de los principales factores de riesgo cardiovascular a nivel mundial y su adecuado diagnóstico y seguimiento son fundamentales para prevenir las complicaciones a largo plazo. Herramientas como el MAPA y el AMPA han permitido mejorar la evaluación del paciente hipertenso, aportando información más precisa y útil para la toma de decisiones clínicas. Para desarrollar este importante tema, contamos con la distinguida participación de la doctora Mónica Bustamante. La doctora Mónica Bustamante fue reconocida con el Premio Benigno Malo por la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca en el año 1998. Realizó su formación como médica internista de la Universidad de Cuenca en el año 2002 y se desempeñó como jefa de residentes de posgrado de medicina interna de la misma institución. En el ámbito académico, ha sido docente de Medicina Integral en la Universidad de la SUAY entre el año 2010 y 2013. Desde el año 2013 hasta la actualidad es docente titular de Semiología en la Universidad de Cuenca. Además, realizó un curso avanzado en ultrasonografía general y crítica en la Universidad de la SUAY en el año 2023 y es autora del libro de prácticas de Semiología 1 de la Universidad de Cuenca. Actualmente también desempeña como médico tratante de medicina interna en los consultorios Monte Sinaí. Su destacada trayectoria clínica, docente y académica la convierte en una excelente guía para comprender la relevancia del MAPA y el AMPA en el manejo actual de la hipertensión arterial. Sin más preámbulo, agradecemos profundamente su presencia, doctora, y le damos la más cordial bienvenida a la doctora Mónica Bustamante. Adelante, doctora. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder intervenir, aportar en algo con la formación de los futuros profesionales. Bien, no sé cómo podríamos compartir las diapositivas para iniciar. Doctora, en la parte inferior se Ya. encuentra un cuadrito con como una flechita y puede darle clic y ahí ya puede usted mismo compartir lo que son las diapositivas para que Ya. pueda igual irlas pasando a su ritmo. Ya, dice pestaña de Chrome, ventana, ¿cuál me voy? Pantalla completa. Sí, pantalla completa. Ya, un momentito, solamente abro la diapositiva, las diapositivas. Listo, doctor. Ya, ventana. Compartir, me dice aquí. No, no me sale. Pantalla de Chrome. ¿En pantalla completa no le sale, doctora, tal vez? No, pantalla completa me sale la pantalla de la reunión. Ya, un ratito, doctor. Doc, al lado hay micrófono, video y al lado de la camarita de video, ahí comparto. A ver, voy a cerrar de nuevo. Al lado de la cámara de video, ahí hay una flechita que dice comenzar a compartir pantalla. Sí, ahí. Sí, esa misma. Ya, ahí le aplasto, me sale pestaña de Chrome, me sale ventana. Ahí ya me salió, ya me salió. Ya, de antes no me salía. Ya. Sí, ahí ya se visualiza, doctor. Ya. ¿Visualiza la diapositiva grande o la presentación pequeña? No, sí está la grande, doctora. Ya, muy bien. Bueno, vamos entonces a hablar de la importancia del MAPA en la hipertensión arterial. Bueno, antes de hablar de la importancia, debemos tener claro algunos conceptos sobre lo que es el MAPA, aunque
la mayor parte de ustedes pues ya están familiarizados con esta técnica, ¿no? Bueno, en sí el mapa es una técnica también, ¿sí? Eso quiero recalcar, es una técnica para tomar la presión arterial. Y como toda técnica, debe cumplir ciertos parámetros para que sus resultados sean reproducibles, sean válidos, sean confiables, como toda técnica, ¿sí? Vamos a hablar también un poquito sobre eso. Esta técnica de toma de la presión arterial, la principal característica es que monitorea la presión de nuestro paciente en su actividad cotidiana y el sueño. La importancia de esto es que nos sirve sobre todo para afinar nuestros diagnósticos de hipertensión arterial cuando tenemos duda de que el paciente es o no hipertenso, ¿sí? Porque si es hipertenso y no tratamos a tiempo, pues aumenta el riesgo cardiovascular. Y la inversa, si el paciente no es hipertenso y le catalogamos como hipertenso, pues estamos causando una iatrogenia al darle un tratamiento y medidas pues que no le van a dar ningún beneficio y más bien pueden ser contraproducentes. Entonces, realmente el éxito, o mejor dicho, la principal ventaja de la monitorización ambulatoria de la presión arterial es pues que esta monitorea en la actividad cotidiana del paciente y el sueño. Por lo tanto, la medida que proporciona la monitorización de la presión arterial es una medida mucho más fidedigna, ¿sí? Mucho más fidedigna, mucho más real, ¿sí? Mucho más real. Como les decía, al ser una técnica necesitamos un dispositivo validado. A veces cuando escuchamos tecnología y escuchamos el mapa, a veces pensamos que por ser mapa es lo máximo. O sea, sí, hay muchas cuestiones muy buenas que vamos a ver a continuación, pero recuerden que al tratarse de una técnica necesitamos dispositivos validados. Al igual que cuando nosotros tomamos la presión arterial en el consultorio, que es lo que hacemos comúnmente los médicos, al igual que vemos que nuestro tensiómetro esté calibrado, que coloquemos el equipo a 2 centímetros y medio por encima del codo, ¿sí? Además de todas estas cuestiones que nosotros hacemos cuando tomamos la presión arterial en nuestro consultorio, también para el mapa necesitamos ciertos requisitos. Uno es un dispositivo validado, ¿sí? Un dispositivo validado. Esto es necesario conocer porque no todos los dispositivos para mapa cuentan con las certificaciones correspondientes. Ustedes saben, en el mercado hay marcas y marcas, hay de todo. Entonces, un dispositivo de mapa que es validado puede estar costando entre unos 300 y $600. Si el dispositivo que utilizan cuesta, por ejemplo, unos $50, $60, duden de que ese dispositivo sea validado. Entonces, primera cuestión que nosotros tenemos que saber antes de enviarle a realizar el mapa a un paciente. Segundo, ¿quién coloca el dispositivo? Y también, ¿quién coloca un dispositivo? Siempre tiene que ser un personal de salud, ¿ya? Un personal de salud. Generalmente lo colocan técnicos o enfermeras o a veces los mismos médicos podríamos colocar, pero también tienen una técnica estandarizada. El paciente no se puede colocar el dispositivo, sino lo hace le hace personal de salud. Como ustedes pueden ver en esta imagen, bueno, aquí está están con estos electrodos, pero como ustedes pueden ver esta imagen, pues el dispositivo está colocado a cierta distancia, asimismo a 2 centímetros cúbicos 2 centímetros de distancia del pliegue del codo, y por atrás está, digamos, la manguerita conectada a este equipo, que es una computadora que va registrando las presiones arteriales, pero se coloca detrás del cuello para que no haya presión, ¿no? Para que no haya presión. Igual, por ejemplo, cuando el paciente duerme, hay que indicarle que duerma de recto o del lado derecho
donde no está el dispositivo, ¿sí? Para que no haya interrupción o no haya compresión de este tubo que lleva la toma de la presión arterial, que lleva los valores de la presión arterial hacia la computadora. Entonces, esto también está estandarizado. Bueno, las indicaciones para el paciente son más sencillas. Lo que es complicado a veces es que el paciente las cumpla, ¿no? Las cumpla. Por ejemplo, cada vez que toma la presión arterial, el equipo del paciente tiene que estar con el brazo extendido, porque si flexiona, eso puede modificar la toma de la presión arterial, ¿sí? Y esta es una limitación porque en la noche, mientras el paciente está durmiendo, puede ser que el codo esté flexionado y esté elevada la presión arterial, en cuyo caso esto nos daría un valor falsamente elevado. Pero el equipo también registra estas tomas de presión arterial que no son válidas, ¿ya? Bueno, es obvio que el paciente no puede bañarse, que no puede hacer actividad física extenuante, por ejemplo, el día. Si el paciente cotidianamente no suele salir a correr, por ejemplo, ese día no tiene que ir a correr, ¿no? Entonces, todas estas indicaciones hay que darles para el paciente. Entonces, fíjense que la presión arterial por el mapa también es una técnica, ¿sí? También es una técnica. Y como tal, debemos ser muy prolijos, pulcros, el momento que se realice esta técnica, y también nosotros como médicos, cuando vamos a solicitar un mapa y cuando recibimos el informe, tenemos que estar al tanto de que si todas estas condiciones se cumplieron. Otra situación en el mapa es que la toma de la presión arterial debe programarse, el equipo se debe programar para una toma cada 20 a 30 minutos, ¿sí? Cada 20 a 30 minutos durante el ciclo vigilia y sueño. ¿Qué es lo que se hace comúnmente? Antes de hacer el mapa, el médico que va a colocar el equipo le pide al paciente que haga un diario de una actividad cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, el paciente puede decir, de 7 a 8 estoy comiendo, más o menos a las 8 voy a la universidad y desde las 8 hasta las 12 estoy caminando o estoy sentado en la oficina, ¿ya? Pues bien, programará en la mañana, según este diario del paciente, programará para que las tomas de la presión arterial sean cada 20 o cada 30 minutos, de 8 a 12, por ejemplo. De 7 a 8 no, porque a lo mejor el paciente está manejando, está en el volante, y eso podría dar inconvenientes en la toma de la presión arterial, ¿sí? Ahora, en la noche, el paciente también debe dar un diario, ¿no? Un diario, a qué hora se acuesta, a qué hora se queda dormido, más o menos a qué hora se levanta en la mañana, a qué horas despierta. Igual no es igual, no es igual levantarse a estar despierto, porque hay pacientes que se despiertan, por ejemplo, a las 5 de la mañana, pero se levantan a las 6 de la mañana. Entonces, todo eso también puede influir en la toma de la presión arterial. Igual si el paciente, por ejemplo, esto es sobre todo más complejo en la noche, en adultos mayores que se levantan a veces a realizar la micción frecuentemente, esto también va a interferir. Entonces, todas estas situaciones tienen que ser tomadas en cuenta para calibrar el equipo el momento que toma la presión arterial. Y estas consideraciones también tienen que ser tomadas en cuenta para la interpretación. Bueno, la técnica y el diario realmente lo hace el médico que coloca el mapa, frecuentemente los cardiólogos, pero la interpretación, eso sí lo vamos a hacer nosotros, y a eso nos vamos a referir en un momento. Sin embargo, sí es importante que ustedes sepan estos detalles para que puedan interpretar, porque el mapa es una de las técnicas más sensibles y más específicas para el diagnóstico de la hipertensión arterial, pero como toda técnica, si hay estas variaciones o estos inconvenientes que reporta el paciente, fíjese que los resultados ya no son muy fiables y la reproducibilidad de la técnica es variable, ¿no?
En cuanto a la reproducibilidad de la técnica, que esto influye directamente en la interpretación, puede ser muy variable entre pacientes y en un mismo paciente, sobre todo en el día. A ver, voy a poner un ejemplo. Un paciente que de 8 a 1 esté en la oficina, pues como su actividad en este caso es más estable, pues la toma de la presión arterial también con el mapa también nos va a dar resultados muy reproducibles, ¿sí? Si yo le hago el mapa a este paciente que está de 8 a 12 sentado en la oficina, si le hago hoy y si le hago el mapa después de un mes que tiene la misma actividad, pues la misma rutina, pues los resultados van a ser bastante reproducibles. Pero si le hago, por ejemplo, a una persona a ver, un obrero de la construcción, ¿ya? A un obrero de la construcción. Hoy el obrero de la construcción no tiene trabajo, pero qué sé yo, en un mes está subiendo, bajando, cargando sacos de cemento. Miren que es mucho más complejo, ¿sí? Es mucho más complejo porque la actividad cotidiana es muy variable entre pacientes y entre un mismo paciente, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. En la noche es más reproducible con respecto al día, porque en la noche se supone que siempre el paciente va a estar durmiendo, ¿no es cierto? Durmiendo y que no se va a levantar. Sin embargo, las condiciones mismas del equipo, imagínense ustedes, les colocan el equipo y ya se quedan dormidos. Hay pacientes que tienen el sueño ligero, otros que, como yo, que pues más que haya temblor no se despiertan. Pero imagínense, hay un equipo que está presionando y que usted sabe inconscientemente que no puede dormir del lado izquierdo. Eso va a dar una mala calidad del sueño y eso también puede influir en los resultados, ¿sí? Entonces, todas estas condiciones técnicas sí quería yo comentarles a ustedes para que lo tengan en cuenta en el momento de la interpretación. Bueno, ¿qué valores proporciona el mapa? Una vez que el paciente ya ha realizado el mapa, bueno, lo óptimo es que sea durante 24 horas o que incluya por lo menos un ciclo de la mañana y en la noche. Mapas que son solamente en la mañana, chicos, esos no sirven, ¿sí? Entonces, el mapa tiene que incluir por lo menos en la mañana y en la noche. Tomas en la mañana y en la noche. Y también un mapa, para que sea válido, debe tener igual número de medidas en la mañana e igual número de medidas en la noche. Si en la mañana se tomó la presión cada 30 minutos, en la noche también tiene que tomarse la presión cada 30 minutos para que sea válido, ¿no? Todos estos factores técnicos determinan. Bien, una vez que se ha tomado el mapa, nos van a dar algunos resultados para que nosotros los interpretemos, ¿sí? Y a eso vamos a hablar a continuación. Nos van a proporcionar, bueno, ¿sí? Algunas hojas que tienen estas gráficas en donde tenemos la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, y en la noche también gráficas de las tomas en la noche y en la mañana, ¿sí? Nos van a dar unas gráficas como estas, en las cuales está registrado las presiones arteriales sistólicas y diastólicas durante las 24 horas. También nos van a dar promedios, ¿sí? Promedios. Los promedios, a su vez, tenemos que, nos van a proporcionar promedios de la presión arterial diurna, de la presión arterial nocturna, de la presión arterial de 24 horas, la carga hipertensiva y el ritmo circadiano del paciente. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos. ¿Ya? Primero, el promedio de la presión arterial diurna. ¿Sí? El promedio de la presión arterial diurna. El promedio de la presión arterial diurna no tiene que ser mayor, no tiene que ser mayor de 135/85. ¿Sí? Esta presión arterial diurna se supone que
es la presión mientras el paciente está realizando alguna actividad, ¿sí? Alguna actividad. Entonces, no tiene que superar más de los 135/85. Sube más de los 135/85 y ya estamos hablando de un resultado positivo. Aquí también, bueno, de esto se encarga el médico que realiza la técnica. Sin embargo, también hay que preguntarle al paciente si tenemos picos de elevación o presión muy baja. Hay que siempre interrogar con la clínica. La semiología, y bueno, yo tengo el honor, el gusto, la suerte de ser profesora de semiología, la clínica siempre es fundamental en toda interpretación, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, picos de presión arterial diurna, elevaciones o disminuciones también, hipotensión, hay que preguntarle al paciente qué estuvo haciendo tal vez en ese momento, si hubo algún evento en especial que recuerden, por ejemplo, si tuvo alguna emoción fuerte en la cual podía haber subido la presión, o si tuvo signos de hipotensión ortostática, por ejemplo, si tomó algún medicamento antihipertensivo, algún diurético y sintió mareo, sensación de síncope, etc. Para tratar de correlacionar con la clínica y ver si esos resultados son falsos positivos, ¿no? A la inversa, también hay que buscar falsos negativos. En la presión arterial nocturna es muy, muy importante, porque el ritmo circadiano de la presión arterial es que en la noche, normalmente, circadianamente, la presión baja entre un 10 a 20% de la presión arterial en la mañana. Ese es el patrón normal. En los pacientes, que se mantiene también en pacientes hipertensos esenciales. Un paciente que no es hipertenso o un paciente que tiene hipertensión arterial esencial, la primaria, la más frecuente, mantiene el ritmo circadiano. Es decir, que en la noche la presión debe bajar entre un 10 a 20% de los valores normales, de los valores matutinos, perdón. La presión arterial nocturna se considera normal cuando está en valores menos de 120/70, menos de 120/70, ¿sí? Ojo con estos valores porque a su vez vamos a ver que estos valores de la presión arterial nocturna pueden variar y nos van a dar a su vez cuatro fenotipos que vamos a verlos en un momento. La presión arterial nocturna se ha visto que cuando está elevada tiene un riesgo cardiovascular muy alto, ¿sí? Entonces, ojo con esta presión arterial nocturna. Otro valor que nos van a dar es el promedio de la presión arterial en las 24 horas. Presión arterial en las 24 horas. Esta es el promedio de la presión arterial diurna y de la presión arterial nocturna y no tiene que ser mayor de 130/80. La presión arterial en 24 horas, esta es la que se equipara con la presión arterial medida en el consultorio, es decir, con la que no debe ser mayor de 140/90. ¿Por qué no la presión arterial diurna? Por la gran variabilidad que hay y la baja reproducibilidad de los resultados. Por lo tanto, la presión arterial en las 24 horas, esta es la que se equipara con la presión arterial clínica, con la que tomamos los médicos, con la que hemos aprendido a tomar con nuestro equipo común, ¿ya? Bien, otros valores que se dan son la carga hipertensiva. La carga hipertensiva hace referencia al porcentaje de tomas de presión arterial elevada que tenemos y debe ser menor del 20%, ¿no? Mientras mayor es esta carga hipertensiva, pues mayor también puede ser el riesgo cardiovascular. Sin embargo, estos resultados todavía están en estudio, no están plenamente establecidos como los 3 promedios anteriores que les había indicado. También el mapa nos permite establecer el ritmo circadiano, del que ya hablamos algo, diciendo pues que la presión arterial nocturna
siempre tiene que bajar entre un 10 a 20%, ¿sí? Entre un 10 a 20%. Bien, cuando vamos a hablar ya de la interpretación, que es lo importante cuando tenemos un paciente que hemos enviado a hacer un mapa, lo que nosotros queremos saber es, primero, ¿realmente mi paciente es hipertenso o no es hipertenso, no? Porque el mapa tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta, mayor que la toma de la presión en el consultorio, mayor para el diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces, lo primero que nosotros queremos, la primera pregunta que queremos como médicos responder es, ¿mi paciente es o no es hipertenso? ¿Ya? Bien, entonces aquí en este estudio, que se realizó en un gran número de pacientes en un seguimiento de 10 años, realmente es un estudio modelo, pues tenemos las cifras de presión arterial sistólica en la parte superior y diastólica en la parte inferior, comparadas con el porcentaje de muerte, con la mortalidad. Entonces, estas cifras correlacionan la presión arterial sistólica medida por la clínica, clínica, que es la que tomamos en el consultorio los médicos, y la rayita azul, verde y roja son los promedios del mapa que vimos hace un momento, ¿ya? Entonces, lo negro es lo que hacemos los médicos comúnmente, la toma de la presión arterial clínica, ¿sí? En negro es lo que medimos los médicos con nuestro equipo, lo que aprendieron a hacer en las aulas de la universidad. Y lo azul, verde y rojo son los promedios de mapa que habíamos visto hace un momento. Entonces, vamos a analizar estos promedios. Miren, la presión, primero con respecto a la presión arterial sistólica, fíjense que a medida que sube, ¿sí? A medida que sube la presión arterial sistólica, aumenta el porcentaje de muertes, ¿sí? Lo cual nosotros ya sabemos, ¿no? Pues la hipertensión arterial es el enemigo silencioso, es uno de los factores de riesgo cardiovascular modificables más importantes, ¿no es cierto? Entonces, aquí la negra, pues lo que nos está indicando, pues es que efectivamente la presión arterial sistólica que medimos en la clínica, sí, mientras más alta, aumenta el riesgo cardiovascular. Primera cosa, entonces, ¿sirve o no sirve tomar la presión en el consultorio? Por supuesto que sí sirve, ¿no? Claro que sí sirve. El hecho de que tengamos el mapa ahora y los avances tecnológicos no sustituye la toma que hacemos en el consultorio. Sí sirve, porque estima también el riesgo cardiovascular. Bien, en cambio, en el mapa, fíjense que la gráfica verde, que es la presión arterial, el promedio en las 24 horas, también se correlaciona con la presión arterial clínica. A mayor presión arterial sistólica promedio en las 24 horas, pues eso también aumenta la mortalidad, ¿sí? La mortalidad. Y se correlaciona de una manera más sensible que la presión arterial sistólica diurna. La presión arterial sistólica es de 24 horas por la mayor reproducibilidad que habíamos hablado hace un momento. Pero en gráfica, en la roja, la presión arterial sistólica nocturna es la que mayor impacto tiene, la que mayor predice la mortalidad, ¿sí? Entonces, regresando a esta diapositiva anterior, miren que entre los tres promedios, la presión arterial diurna, nocturna y las de 24 horas, ¿sí? La que nos sirve en primer lugar como factor de pronóstico de riesgo cardiovascular y mortalidad es la presión arterial nocturna, ¿sí? Luego es la presión arterial en las 24 horas, el promedio. Y al último, la presión arterial diurna.
En la parte inferior del gráfico, tenemos asimismo la mortalidad, porcentaje de muertes, con respecto a igual a elevación de la presión arterial diastólica. Y miren que tenemos resultados muy parecidos. La presión arterial clínica, la que medimos en el consultorio, igual, cuando está elevada la diastólica, aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Sí? La que se parece más a la clínica es la promedio en 24 horas. Por eso decíamos, nosotros equiparamos con la presión arterial clínica con la presión arterial diastólica. Luego tenemos la presión arterial diurna y otra vez la presión arterial diastólica nocturna es la que mejor predice la mortalidad y el riesgo cardiovascular. Sí. ¿Qué concluiríamos de esto? Pues que una de las principales ventajas del mapa es que puede medir la presión arterial nocturna. Es una de las principales ventajas del mapa. A pesar de lo que habíamos hablado, que hay patrones diferentes del sueño, que a veces el equipo molesta, no le deja dormir bien al paciente, pero fíjense que una de las principales ventajas del mapa es que puede tomar la presión arterial mientras el paciente está durmiendo, cuestión que nosotros ya con nuestro tensiómetro no podemos hacer, ¿no es cierto? No podemos hacer. Entonces es una de las principales ventajas, puesto que estamos viendo que la presión arterial, la hipertensión arterial nocturna, pues esta es uno de los factores principales de morbimortalidad y de riesgo cardiovascular. La tecnología es fascinante, realmente, sí, es fascinante y los avances tecnológicos en medicina son fascinantes. El mapa, que es tecnología, pues ha dado lugar a nuevos fenotipos de hipertensión arterial. Antes, lo que nosotros nos interesaba saber es si el paciente, antes del advenimiento del mapa, a pesar de que el mapa tiene una historia larga, pues no es tan nuevo, ¿no? Los primeros mapas se hacían alrededor, me parece que leí alrededor de 1980, 1970. Pero el avance de la tecnología y el uso cada vez mayor del mapa ha dado lugar a nuevos fenotipos de hipertensión arterial. Como les decía, cuando yo estudié medicina, cuando hice mi pregrado, pues había hipertensos y no hipertensos. Había dos fenotipos, hipertensos y no hipertensos. Pero ahora con el mapa tenemos estos cuatro fenotipos básicos, aunque realmente hay más, ¿no? Por el mapa. Más o menos son 6 fenotipos, pero vamos a hablar de estos 4 fenotipos básicos en base al mapa, ¿sí? En base a estos resultados y a la clínica. Bueno, antes de eso, la pregunta. ¿Deberíamos hacer un mapa, un monitoreo ambulatorio de presión arterial sin haber tomado la presión arterial primeramente nosotros con nuestro equipo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? ¿Sí me escuchan? Chicos. Chicos, ¿me escuchan? Doctora, creo que están escribiendo los chicos en el chat. Creo que... Ya. Sí, pero no me sale aquí. Voy a dejar de compartir un ratito para ver.
ver, permítame un ratito. Bueno, al ser una técnica complementaria, realmente, y respondiendo a la pregunta, gracias chicos por las respuestas de ustedes, pero no me sale de aquí, pero por eso no podía saber sus respuestas. Más bien me asusté, dije, a lo mejor estoy hablando y no están conectados. Pero bueno, si tienen algún inconveniente, aquí estoy yo igual con mi celular viéndose un mensaje. Pero bueno, miren, el mapa, a pesar de todas las maravillas que hasta el momento hemos hablado, no puede separarse de la clínica. Es decir, no puede, bueno, no, más que no puede, no debe separarse de la clínica, es decir, de la anamnesis y el examen físico. No debe separarse. Entonces, siempre antes de pedir un mapa, debo hacer la anamnesis y debo también tomar la presión en consultorio. Entonces, estos fenotipos son en base, estos 4 fenotipos son en base a la toma de la presión arterial en el consultorio con todas las medidas estándares que hemos conocido, por lo menos 2 veces el paciente sentado, haber reposado, etcétera, etcétera, con todo lo que sabemos sobre la técnica, más un mapa. Entonces, estos fenotipos derivan de la combinación de la toma clínica del mapa, de la que hacemos en el consultorio, perdón, de la toma clínica de la presión arterial, de la que hacemos en el consultorio, más un mapa. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos fenotipos. Como ustedes pueden ver aquí, tengo 140-90, que esta es la línea que divide a los hipertensos de los no hipertensos con la toma de la presión arterial por el médico. ¿Sí? Si nosotros tomamos la presión en el consultorio más de 2 veces en condiciones estándar y el paciente tiene 140-90 o más, pues es hipertenso. Y si está menos de esto, es no hipertenso, según la clasificación actual, ¿ya? Pero en estos pacientes, cuando hacemos un mapa, nos va a dar lugar a 4 fenotipos. El primer fenotipo es el azul, que son los pacientes normotensos. Son aquellos pacientes... Doctora, disculpe, ¿no se están viendo la presentación? ¿No se está viendo la presentación? No, es que creo que salió para poder ver en el chat. Ay. Muchas gracias por avisar. Ya le pongo enseguida. Ha sido en ventana que... Ya. Sí, ahí ya se está proyectando, doctora. Ya se está proyectando. Muchas gracias. Bien, entonces, lo que decía es que estos 4 fenotipos están dados por la toma de la presión arterial, por la toma de la presión arterial en el consultorio y un mapa. Aquí se ve claramente, a ver, voy a poner puntero láser. No me parece, aquí está. Ya. Miren, aquí tengo 140-90, por encima de esta línea tengo los hipertensos y por debajo de esta línea tengo a los no hipertensos. En la toma de la presión arterial que realizamos los médicos, ¿ya? Pero cuando hago un mapa tengo estos 4 fenotipos. El primer fenotipo es este azul, en donde tengo una presión normal tomada en el consultorio por el médico y con el mapa también presiones diurnas, nocturnas y promedios normales, ¿sí? Diurnas, nocturnas y promedios normales. Son los pacientes normotensos. Que cuando se han hecho así mismo grandes estudios, como el que estoy mencionando y que estoy refiriendo, pues se ha visto es un 15 a 20%, ¿ya? Un 15 a 20%. Entonces,
Entonces, la pregunta aquí es, ¿y por qué les mandamos a hacer el mapa a estos pacientes? ¿Por qué? Si realmente no son hipertensos, pues probablemente estos pacientes tenían alguna lesión clínica o algo que había sospechar de hipertensión arterial. Bien, en el segundo grupo, en amarillo, son los hipertensos de bata blanca, que son aquellos pacientes que más o menos, cuando se hacen estos grandes estudios de mapa, son más o menos entre un 25 a 30% de los pacientes que tienen la presión arterial alta en el consultorio, pero normal en el mapa. El otro grupo, en rojo, es más o menos el 40 o 50% de pacientes. Estos son los pacientes con hipertensión arterial sostenida, es decir, los verdaderos hipertensos, con cifras de 140 a 90 mayor en el consultorio y también con cifras de mapa elevadas. Y por último, la menor prevalencia, pero el grupo más peligroso y de más difícil diagnóstico, de mayor riesgo cardiovascular, es la hipertensión arterial enmascarada. La hipertensión arterial enmascarada son aquellos pacientes que tienen una presión arterial normal en el consultorio, menos de 140-90, pero la presión arterial por mapa está elevada, ¿sí? Está elevada. Vamos a ir hablando un poquito más de cada uno de estos 4 fenotipos. Fíjense cómo aquí la tecnología ha cambiado los fenotipos de hipertensión arterial. La hipertensión arterial de bata blanca, que nosotros hemos escuchado bastante, ¿sí? Que es frecuente y que hay algunos conceptos que van cambiando conforme pasa el tiempo. La hipertensión arterial de bata blanca, sabemos todos pues que el paciente presenta cifras de presión arterial normales en el consultorio, elevadas en el consultorio, entre 140-90, 150-90, 150-94, etcétera, ¿sí? Sí, ligeramente elevadas, tampoco muy elevadas, más de 180-100. Realmente no necesitamos hacer un mapa, ¿no? Si la presión es estándar, si hemos tomado en condiciones estándar y la presión es más de 180-100, pues no necesito hacer un mapa. Pero el hipertenso de bata blanca tiene estas cifras limítrofes elevadas de presión arterial en el consultorio, pero cuando se hace el mapa no tiene cifras de presión elevada, ¿sí? Estos pacientes con hipertensión de bata blanca básicamente no tienen un aumento de riesgo cardiovascular. Básicamente no tienen un aumento de riesgo cardiovascular. Sin embargo, ¿qué pasa con estos pacientes de hipertensión bata blanca? Tienen una probabilidad mayor de desarrollar hipertensión arterial posterior. Se ha visto que estos pacientes de hipertensión arterial de bata blanca, más o menos entre 6 meses a 1 año, más o menos el 30% se vuelven hipertensos. Entonces, ojo con la hipertensión de bata blanca. Si usted tiene un paciente con hipertensión bata blanca, le hace un mapa y tiene el diagnóstico de hipertensión bata blanca, ojo, no le suelte a ese paciente. Hágale un control por lo menos unas 2 veces al año, ¿sí? Porque estos hipertensos de bata blanca tienen mayor probabilidad de desarrollar hipertensión arterial o también de desarrollar diabetes, ¿no? Desarrollar diabetes. Acuérdense que estas enfermedades de hipertensión, diabetes vienen en combo. El paciente con hipertensión de bata blanca generalmente son mujeres adultas mayores, pacientes con obesidad. ¿Cuándo debemos sospechar una hipertensión arterial de bata blanca? Cuando no tenemos daño de órgano blanco, ¿no? No tenemos daño de órgano blanco, las cifras son limítrofes, mayores a 140-90 en el consultorio, sin daño de órgano blanco. Como decíamos, típicamente son mujeres adultos mayores. ¿Sí? Y lo importante es que en el mapa, las 3 cifras de los 3 promedios que vimos hace un momento, promedio diurno, promedio nocturno y promedio de 24 horas, las 3 cifras sean normales. Si está elevado
el promedio en las 24 horas o elevado el promedio nocturno, puede seguir siendo un hipertenso de bata blanca, pero sí aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, el hipertenso de bata blanca, a su vez, chicos, tiene algunos fenotipos, ¿ya? Algunos fenotipos. Fíjense, aquí yo les mostraba el hipertenso de bata blanca que está en amarillo, pero a su vez, en este espectro amarillo de hipertensos de bata blanca, hay algunos hipertensos de bata blanca que sí tienen un aumento del riesgo cardiovascular. ¿Qué debemos recordar en el hipertenso de bata blanca? Uno, que para que sea un hipertenso de bata blanca sin un aumento de riesgo cardiovascular, debe tener los 3 promedios normales. Si el promedio diurno nocturno está elevado, es un hipertenso de bata blanca, pero sí tiene un aumento de riesgo cardiovascular. Primer concepto que debo recordar en un hipertenso de bata blanca. Y segundo, debo recordar que el hipertenso de bata blanca debo hacerle un seguimiento, ¿sí? No es un paciente que pueda decirle, está normal su mapa, está normal el mapa, nos vemos de aquí en unos 2, 3 años. No, tengo que hacerle un seguimiento. El segundo fenotipo, la hipertensión arterial enmascarada. Estos, como les decía, son los de menor prevalencia, pero ahora me pregunto, ¿no serán que son los de menor prevalencia porque no sospechamos en ellos? Sí, los hipertensos enmascarados. Estos pacientes de hipertensión arterial enmascarada tienen una franca elevación del riesgo cardiovascular. Sí, esto sí, tienen una franca elevación del riesgo cardiovascular, porque tienen cifras normales en el consultorio, limítrofes menores de 140-90. Ejemplo, un paciente con presión arterial de 130-84, 134-82. Fíjense, son cifras limítrofes, pero yo debo buscar a propósito si hay daño de órgano blanco. Por ejemplo, si tengo hipertrofia del ventrículo izquierdo, pedirle un electrocardiograma, ver si hay microalbuminuria. Si yo tengo cifras limítrofes menores de 140-90, ejemplo, 130-84, pero tengo en el electrocardiograma hipertrofia del ventrículo izquierdo, si tengo microalbuminuria, tengo que pensar en hipertensión arterial enmascarada. La hipertensión enmascarada, chicos, no se diagnostica si no se sospecha. No se diagnostica si no se sospecha. Sí. Y fíjense que la hipertensión arterial enmascarada es más frecuente en hombres jóvenes. Hombres jóvenes estamos hablando para hipertensión arterial menores de 50 años, afroamericanos o personas con diabetes. Y ustedes saben que la diabetes es otra pandemia, ¿no es cierto? Además, tengo que pensar en hipertensión enmascarada en pacientes obesos. El 70% de pacientes obesos tienen asociado una hipertensión arterial, ¿ya? Y fíjense que a veces el manguito de nuestro tensiómetro no está adaptado suficientemente para la circunferencia de un paciente obeso. Entonces, en un paciente obeso, que tenga daño de órgano blanco y que tenga cifras limítrofes inferiores en el consultorio, pidamos por favor un mapa, pidamos, ahí sí. De hecho, el mapa, una de las ventajas también es crucial, es fundamental el mapa para el diagnóstico de hipertensión enmascarada, ¿ya? Por último, el ritmo circadiano, que decíamos que esto es muy importante, ¿no? Porque la presión arterial nocturna tiene una fuerte asociación con el riesgo cardiovascular. Nosotros en la noche habíamos mencionado que tenemos una caída normal de la presión arterial diastólica entre un 10 hasta un 20%, ¿sí? Con respecto a las cifras matutinas. A esto se llama el patrón Dipper. Patrón Dipper, entonces, quiere decir que cae la presión arterial en la noche, lo cual es normal. Cae entre un 10 a un 20% con respecto a las cifras de la mañana.
El patrón Dipper extremo quiere decir que cae demasiado, cae más del 20%. Esto tampoco es bueno. Cuando la presión en la noche cae más del 20%, tampoco es bueno, ¿sí? El patrón Dipper reducido, en cambio, es cuando la presión arterial cae en la noche, pero cae entre un 0 a un 10%. Este se llama Dipper reducido. Sí cae en la noche, pero no cae más allá del 10%. Es un Dipper reducido. Y por último, el patrón Riser o Dipper inverso es cuando la presión en la noche, en vez de bajar, sube. ¿Sí? En vez de bajar, sube. Eso es totalmente contrario, inverso a lo normal. Entonces, vamos a hablar cómo interpretaríamos y creo que con esto ya terminaríamos porque estamos sobre el tiempo. El patrón Dipper extremo, aquellos pacientes en los cuales cae la presión más del 20%, se ha visto que tienen un mayor riesgo de ictus, sobre todo de ictus isquémico. O también puede ser que el paciente hizo una actividad física mayor durante el día, por eso es que durante el día subió más la presión y en la noche bajó normalmente, pero si sacamos el porcentaje, pues nos indica que ha bajado más del 20%. Por eso yo les decía, la técnica es importante aquí. El patrón no Dipper, ¿sí? El patrón no Dipper o Dipper reducido es cuando la presión arterial baja más de, sí baja, pero baja entre un 0 a 10%. Estos pacientes con Dipper reducido son pacientes que tienen un mayor riesgo cardiovascular. O puede ser que durante el día tomaron una siesta o bajaron demasiado su actividad física y las presiones en la mañana bajaron más de lo que deberían. Otra vez tenemos aquí un error de la técnica, ¿sí? Pero si no hay error de la técnica, el patrón no Dipper tiene un mayor riesgo cardiovascular y puede presentarse en pacientes con hipertensión arterial sostenida no controlados. Por último, el patrón Riser, ¿sí? El patrón Riser el patrón Riser es aquel en que sube la presión arterial en la noche. Estos son los que mayor riesgo cardiovascular tienen, ¿sí? Y también pueden reflejar típicamente una hipertensión arterial secundaria o pacientes que tienen, por ejemplo, apnea obstructiva del sueño o pacientes que tienen feocromocitomas, que tienen hiperaldosteronismo, insuficiencia renal crónica, etcétera, ¿sí? Entonces, un patrón Riser, francamente, aumenta el riesgo cardiovascular y debe hacernos sospechar que hay una hipertensión secundaria. Dentro de las conclusiones, como para que ustedes tengan una orientación de cuándo pedir un mapa y cómo interpretarlo, ¿sí? Primero, siempre integrar con la clínica, siempre integren con la clínica, chicos. El mapa, a pesar de lo maravilloso que es, sin la clínica, sin nuestra cabecita, sin nuestra anamnesis, sin nuestro examen físico, es una técnica que más bien nos puede confundir, ¿sí? Primero la clínica, anamnesis y examen físico. 2, segunda conclusión, sigue siendo válida la toma en el consultorio. Lo que ustedes aprendieron en la universidad a tomar la presión arterial, eso sigue siendo válido, sí, sigue siendo válido. Eso es lo equiparable. Si no es la prueba de oro, si no es lo más sensible para el diagnóstico de la hipertensión arterial, con todas sus limitaciones, pero sigue siendo el estándar para el diagnóstico. De hecho, las clasificaciones que ustedes ven todavía de los consensos mundiales siguen siendo en base a la toma en el consultorio, a lo que ustedes hacen. ¿Cuándo debo pedir un mapa? Cuando sospecho de hipertensión de bata blanca, cuando sospecho de hipertensión arterial enmascarada o oculta, cuando sospecho de hipertensión arterial secundaria. Ahí tengo que pedir un mapa, ¿sí?
También es útil para seguimientos en hipertensos resistentes al tratamiento. Si yo tengo un paciente que ya toma 3 fármacos hipertensivos, incluido un diurético, y que no me explico por qué la presión no le baja, tengo que hacer un mapa. Estos grupos de pacientes diabéticos y ancianos, en los cuales es más frecuente la hipertensión de bata blanca, la resistente, complicaciones, también son beneficiarios del mapa en ciertas condiciones. Eso es lo que quería exponerlos. Bueno, ya no alcanzamos a hablar sobre la AMPA. Básicamente, la diferencia es que lo hace el paciente, se toma él mismo la presión. También tenemos que explicarle bien al paciente cuál es la técnica, qué condiciones debe tener para la toma. Es más barato, tiene una mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de hipertensión que la toma en el consultorio, pero la toma en el consultorio, repito, sigue siendo el estándar para la clasificación. Eso nomás quería comentarles, pues les agradezco. No sé si tienen alguna pregunta, tal vez unos 5 minutitos, si ustedes no tienen también alguna otra actividad. Buenas noches con todos nuevamente. Bueno, queremos agradecerle profundamente, doctora Mónica, por la excelente ponencia. Bueno, creo que todos hemos podido comprender la importancia del monitoreo, principalmente, bueno, como lo supo exponer, del mapa. Sin duda, los conocimientos que hoy nos compartió, bueno, creo que van a servir mucho para nuestra formación académica y clínica. Nos va a permitir tener una mayor reflexión acerca de la relevancia y una evaluación mucho más precisa y personalizada en cada uno de los pacientes. Bueno, ahora sí abrimos un espacio de preguntas y comentarios. Pues, obtener comentarios de todos los participantes. Entonces queda abierto este espacio. La persona que desee puede abrir su micrófono y realizar cualquier pregunta. Pregunten nomás. Bueno, yo sí le tenía una pregunta. En el caso usted nos había mencionado que en hipertensión de bata blanca, cuando por ejemplo hay una afectación de un órgano diana, a pesar de que los valores digamos, de la presión arterial pueden no estar alterados por el mismo hecho de que usted dijo que a veces el monitoreo por la circunferencia del brazo de la persona no pueden ser tal vez correctos. ¿Hay, digamos, si no hubiera afectación de un órgano diana, de igual manera mandaríamos igual el mapa? ¿O únicamente tendría que restringirse siempre y cuando, digamos, hay afectación? Bueno, tal vez ahí yo escuché hipertensión de bata blanca. No sé si sirviera de hipertensión de bata blanca o en la enmascarada. Perdón, en enmascarada. En enmascarada, perdón, sí. Perfecto. Sí. Ya. En la hipertensión de bata blanca, en la hipertensión arterial enmascarada, bueno, permítame un ratito, conecto mi equipo porque parece que se me va a apagar. Perdón. Listo, doctor, muchas gracias. No, también el programa, porque se te acaba el programa, cuando la basura ya no le ve, pero este programa tiene Bien. Bueno, me parece una excelente pregunta, porque la hipertensión enmascarada, yo les decía, es la más difícil de diagnosticar, porque tenemos que sospechar, ¿sí?
sospechar. El dilema de la hipertensión arterial enmascarada es que tengo una presión arterial menos de 140/90 en el consultorio, pero son pacientes verdaderamente hipertensos. Pero en el consultorio no encuentro cifras de 140/90. Entonces, ¿cómo hago para diagnosticar? O sea, ¿cómo tiene que ocurrírseme pedirle un mapa a estos pacientes? Porque el diagnóstico de hipertensión enmascarada, sí es por mapa, ¿ya? El mapa aquí es fundamental para el diagnóstico. ¿Cómo hago? O sea, ¿de dónde parto? La sospecha clínica, ¿sí? La sospecha clínica. Cuando hay daño a órgano blanco, por ejemplo, hipertrofia de ventrículo izquierdo, microalbuminuria, en pacientes obesos, en pacientes diabéticos, sobre todo si son hombres jóvenes, todo eso, tiene que ocurrírseme pensar en una hipertensión enmascarada y pedir un mapa, ¿sí? Les pongo un caso, o un ejemplo, les pongo un ejemplo. Un paciente de 45 años con obesidad, ¿sí? 45 años con obesidad, le tomo la presión arterial en el consultorio y obtengo cifras de 130/84, ¿ya? Viene la siguiente consulta y le tomo igual 134/80. Primer dato, ahí tengo una cifra de presión arterial limítrofe, ¿ya? Limítrofe. No es franca hipertensión, pero es limítrofe, está cerca de. Segundo, está obeso, ¿ya? Obesidad. Y sabemos que la obesidad es una enfermedad que conlleva una serie de factores, ¿ya? Tercero, vamos a suponer que como parte del chequeo le pido, pues, una microalbuminuria, ¿ya? Una microalbuminuria, porque el paciente también, la glucosa me sale en 114, ¿ya? Es una glucemia basal alterada. Si ven, es un paciente típico de un síndrome metabólico. Entonces, esto me dice, si hay microalbuminuria, digo, algo está pasando con el glomérulo. Y en cuanto a la resistencia a la insulina, pues digo, este paciente también está con una glicemia basal alterada, ¿ya? Entonces ya tengo factores de riesgo para sospechar que ese paciente tiene una hipertensión arterial enmascarada, ¿ya? Entonces, a ese paciente que tiene cifras de limítrofes superiores con factores de riesgo cardiovascular, que ya tiene daño de órganos blancos, ¿ya? También podríamos pedir, por ejemplo, un fondo de ojo y encontrar arterias en hilos de cobre, alguna cuestión. Pues este paciente tengo que pedirle un mapa, ¿sí? No sé si con eso respondí su Sí, ahí pregunta. me quedó un poco más claro, la verdad, Doc. Sí, Doc, también hay otra pregunta en el sí, chat. sí. Dice, buenas noches, doctora. Los pacientes con hipertensión arterial de bata blanca nos comentaban que dentro de 6 meses debutan con hipertensión arterial. Nosotros como futuros médicos, ¿cómo podríamos prevenir que debuten con esta hipertensión, además de hacer controles? Muy bien. Bueno, esto va más como para el tratamiento, ¿no? Eh, pero, y me alegro también por esta pregunta porque han estado tomando atención, ¿no? Han estado tomando la atención. Hipertensión de bata blanca, primeramente yo les dije, no le digan, está bien el mapa y de aquí nos vemos, Dios, no, de aquí ya no nos vemos más, no. Díganle al paciente, regrese en unos 6 meses, más o menos, o hacerle un control 2 veces al año. Eh, si viene al control, a los 6 meses tómele la presión en el consultorio, siempre la toman en el consultorio, es el estándar, y si sigue alto, repito el mapa para ver si es un hipertenso de bata blanca o no. Porque decíamos que estos pacientes, el 30% aproximadamente al año, se vuelven hipertensos. El 30%, verán, no es tan bajo tampoco, ¿sí? Ahora, ¿qué hacer mientras tanto? Esa es la pregunta.
¿Qué hacer mientras tanto en un hipertenso de bata blanca? Si es un hipertenso de bata blanca, un hipertenso de bata blanca sin ningún otro factor de riesgo cardiovascular y en la cual los tres promedios están normales, pues observo, disminuyo la sal y también pues disminuyo la sal y también pues adopto otras medidas para bajar el riesgo cardiovascular, por ejemplo, si fuma, que deje de fumar y todo esto, ¿no? ¿Ya? En cambio, si es un hipertenso de bata blanca que tiene el promedio en 24 horas elevado o el promedio de sus tomas nocturno elevado, primero, estos pacientes, decíamos, estos sí aumentan el riesgo de cardiovascular, ¿sí? Aumentan el riesgo cardiovascular. Y primero, en estos pacientes debo hacer un seguimiento más estrecho e intensificar las medidas para bajar la presión arterial. Una dieta más estricta, si está con exceso de peso, bajar de peso, disminuir la sal en los alimentos, esto sí, y hacer un seguimiento mucho más estrecho, porque de esto sí aumenta el riesgo cardiovascular, ¿sí? Hacer un seguimiento mucho más estrecho, incluido un mapa, obviamente, porque estos pacientes muy probablemente necesiten ya medicación antihipertensiva, estos de aquí. Ese es el nuevo fenotipo de hipertensión bata blanca, ¿no? En definitiva, básicamente a un hipertenso de bata blanca, háganle seguimiento, disminuyan la sal, controlen otros factores de riesgo cardiovascular, otros factores. Si es obeso, bajar de peso, dislipidémico, estatinas, dejar de fumar. Sí, eso básicamente tenemos que hacer. Ya chicos, tal vez alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta que quiera realizar a la doctora. No sean tímidos, pueden ponerlo en el chat, ya cualquier cosa lo leo. Creo que una preguntita más, ya por la hora. Disculpe, yo también ya no me pude conectar a la hora puntualmente. Sí, ya no hay más preguntas, Doc, ¿Ya? en el chat. Tal vez, doctora, nos podría ayudar con la palabra clave para poder registrar la asistencia de los participantes. Es una palabra que cualquier palabra que usted decida, y solo es para el link de asistencias. A ver, no entiendo para qué O sea, es. tiene que ser, o sea, cualquier palabra, tal vez, no sé, mapa o hipertensión, cualquier palabra para registrar el link de asistencia de los participantes que se encuentran hoy día. Ya, mapa puede ser. Mapa. Ya, listo, chicos, mapa es la palabra Ujú. del link. El link también ya lo acaban de enviar en el chat, entonces para que puedan ir registrando. Bueno, doctora, de esta manera creo que ya damos por finalizada la jornada de esta noche. Le agradecemos de manera muy especial por compartir generosamente sus conocimientos, la experiencia y la trayectoria que, bueno, nos ha servido creo que a todos esta noche. Esperemos que la ponencia también sigan con las demás ponencias de esta semana, poder ir completando mucho más en nuestra experiencia académica. Les deseamos una excelente noche. Muchas gracias, doctora Mónica. Esperemos que tengan una muy buena semana. Y con eso creo que ya damos por finalizada la reunión. Muchas gracias. Gracias también, chicos. Gracias por la invitación. Espero que realmente les sirva, pues, y nuevamente, pues, les agradezco la invitación y que tengan una linda noche. Gracias, doctora. Hasta luego. Buenas noches.